Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a tratar un tema que sin duda divide a la sociedad mexicana, el tema de los matrimonios igualitarios. Y para platicar sobre este tema me acompañan Diana Penagos Vázquez, que es coordinadora de investigación académica de parametría. Gracias, Diana, por estar aquí. Gracias por invitarme. Jaime López Vela, director general de la Agenda LGBTAC. Jaime, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y Fernando Zúñiga Tapia, vocero del Frente Nacional por la Familia. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Bueno, ¿por qué no empezamos con algunos datos de la encuesta que ha hecho Diana, o parametría, y que ella dirige? Por favor, Diana, Sí. Cuéntanos algo para tener una idea. Bueno, nosotros hacemos mediciones mensuales que tienen representatividad nacional y indagamos sobre diferentes temas. En este caso les voy a presentar algunos datos generales sobre el matrimonio homosexual, pero quería primero crear como un panorama de la situación de la opinión pública en México respecto a otros países. Los niveles de aceptación de homosexualidad en nuestra sociedad es casi un poco más del 60% de los mexicanos afirma que la sociedad mexicana debería aceptar la homosexualidad, como un término muy generalizado. Esto en contraste a otros países como en Asia o como incluso en África, donde los niveles de aceptación son mucho menores. En cambio en Europa, pues los niveles de aceptación son mucho más altos. De hecho, existe una investigación en el Pew Research Center, que es un instituto de investigaciones en Estados Unidos, que prueba que aquellos países donde la tolerancia, donde son más religiosos, donde las concentraciones religiosas son más altas, hay menos tolerancia a la homosexualidad. Particularmente, incluso Buen Día, en el Excelsior, nos publica una encuesta donde nos presenta que en efecto los mexicanos afirman que tras los pronunciamientos de Peña Nieto a favor del matrimonio homosexual, los mexicanos están de acuerdo con que son los católicos más tradicionales los que están en contra de esto, no los católicos en general. Digo, para un país que somos tan católicos, ¿no? Nosotros en específico vemos diferentes aristas del tema. Creemos que la opinión mexicana en general está sustentada un poco en otros rubros, es decir, en la forma en cómo usamos nuestro vocabulario, en la forma en cómo nos comportamos, en la forma en cómo vemos qué es la construcción de familia o qué es la idea de familia. Entonces, por ejemplo, en específico en el uso de esta palabra, ¿puedo decir la palabra? En el uso de la palabra puto, que hubo tanta controversia a nivel internacional y todo el rollo, en parametría descubrimos que la opinión pública mexicana afirma que forma parte del vocabulario mexicano. Es decir, ellos no lo ven como una forma peyorativa de tratar al homosexual, sino que creen que forma parte del vocabulario en general. Esto nos da una idea de qué tanto estamos dispuestos a tolerar o no. Incluso creen que no debería sancionarse la palabra porque eso sería limitar la libertad de expresión. Sin embargo, más del 90% de los mexicanos hoy en día afirma que existe discriminación contra los homosexuales, sin embargo, no está dispuesto a aceptar el matrimonio homosexual. Los datos son bastante altos, nunca han estado por debajo del 55%, y en contraste… Quienes no aceptan. Quienes no aceptan. Okay. De hecho, el dato hoy en día es de 59 contra 36, el dato que nosotros obtuvimos. 59 que sí acepta. Que no acepta el matrimonio homosexual. Estoy hablando de los matrimonios un poco en contraste a lo que dije inicialmente de la homosexualidad. O sea, hay más tolerancia con respecto a la homosexualidad. Sin embargo, ya cuando se trata de cosas más específicas, como el caso del matrimonio, ahí una parte de los que no tienen, digamos, en principio ningún prejuicio, quiero creerlo, frente a los homosexuales, sí están en contra del problema del matrimonio, ¿no? Eso es, exactamente. O sea, ahí baja el porcentaje a un 30 y tantos, ¿no? Exacto. Hasta el 36%. 36%. Bueno, pero ahorita regresamos a más datos, ¿no? Claro. Por favor. Bueno, sin duda el argumento de los movimientos lésbicos, gays y todo es un argumento fundamental, digamos, el derecho a ser incluidos, ¿no? Y el derecho que todo ser humano tiene a ser incluidos.
Sin embargo, por ejemplo, aún en, digamos, en las políticas de derechos y de inclusión, a veces se hacen, por ejemplo, reconocimientos diferenciados, ¿no? O sea, por ejemplo, hay leyes específicas para las comunidades indígenas, hay derechos específicos para los trabajadores. ¿Por qué, por ejemplo, no sería una alternativa otro tipo de formalidad legal para los matrimonios entre homosexuales? ¿Por qué sería discriminar? Ese debate es un debate que ya se resolvió desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este debate inició en el 2009, cuando logramos que se reconociera nuestro derecho. Fuimos los primeros en casarnos en ese momento, después de dar una batalla muy larga. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un debate a partir del recurso de inconstitucionalidad que interpuso en el entonces titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón. Y la Corte resolvió. La respuesta es muy clara. Primero dice la Corte, no pueden haber figuras diferenciadas porque eso sería discriminar. No se puede discriminar a un grupo de personas solo por su orientación sexual en este caso. Y el matrimonio, estamos hablando, el problema viene desde la esencia misma del matrimonio. Estamos hablando de un contrato civil. Nosotros no estamos hablando del matrimonio como un ejercicio religioso. Eso no es el tema. El tema es puramente civil. Y desde lo civil tenemos derecho a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación. Y por eso la Corte dijo, no se puede discriminar a un grupo de personas por la orientación sexual, tienen derecho al matrimonio a partir de que estamos hablando de un contrato civil y que estamos hablando de derechos humanos. Los derechos humanos están fundamentados en dos principios, la no discriminación y la igualdad. Y desde esa, pues somos un ser humano más, no tenemos absolutamente nada de distintos. Por otro lado, la Corte también resolvió que somos familias, que las familias no solamente son mamá, papá e hijos, lo que se conocía como la familia nuclear, que hay muchos tipos de familias. Los antropólogos dicen que somos 27 tipos de familias y nosotros somos unos dentro de esa lista. Y la otra cosa que dijo de manera muy clara la Corte también fue que la adopción es una manera de ampliar una familia y si nosotros somos una familia, pues tenemos derecho a la adopción. Entonces, el problema es que este debate, pretenden reabrir un debate en este momento y tristemente lo único que han generado es un clima de odio, un clima de incitación a la violencia que ya nos ha costado hasta ahorita 6 asesinatos de personas trans en todo el país. Entonces, eso es algo lo que realmente tendría que ver la sociedad. Por lo demás, los números, pues sí son preocupantes y son un reflejo del momento, pero afortunadamente hay 3 cuestiones sobre los que estos números tendrán que revertirse. Primero, la vigencia y la difusión de los derechos humanos. Segundo, la educación formal de la sexualidad, para que todos estos mitos y prejuicios que hay sobre la diversidad sexual se terminen. Y tercero, el respeto del Estado laico. Bueno, regresamos a esto. Sí, por favor. Un tema muy interesante, ¿no? Que me parece muy interesante es esta distinción, digamos. Sí. Si se puede equiparar. Digamos, la Iglesia tiene una posición, pero aquí estamos hablando de otra cosa, los matrimonios civiles. Mira, si me permites un segundo, yo quisiera hacer muchas precisiones como abogado, ¿no? Primero, el matrimonio no es un contrato, no es un contrato civil, es una institución jurídica. Eso lo aprendemos desde el derecho romano, el derecho civil, el derecho familiar. Ese es el primer error, verlo como un contrato civil. ¿Perdón, la Corte se ha equivocado? Sí, claro, a ver, hay que decirlo con toda claridad. Wow. La Suprema Corte fija criterios que, como dice el propio ministro Cosío, hoy tiene este criterio, mañana puede variar este criterio, ¿no? O sea, la labor de la Corte es crear criterios no definitivos, se ha equivocado múltiples veces, ha corregido criterios, hay procedimientos de corrección de criterios, hay procedimientos para cambiar criterios. Entonces, el decir la Corte lo dijo, pues es una falacia de argumento de autoridad que no cabe en un debate, porque la Corte ni es el legislador, ni refleja la sociedad, tiene una interpretación que puede ser errónea y que muchos juristas hemos puntualizado los errores de este criterio. En este sentido, yo creo que los números sí importan, ¿no? Los números, ¿qué te reflejan? Te reflejan una sociedad, te reflejan cuál es el sentimiento en una democracia. O sea, decir tanto como los números no importan es como decir, bueno, pues a mí no me importa lo que diga mi sociedad y entonces yo creo que esto es así porque un grupo de 11 personas dice que es así, ¿no? Y entonces voy contra la opinión del 60% o voy contra la opinión de la mayoría en una democracia, que ese es un primer punto, ¿eh? La Corte se ha sobrepasado. Ahora, en el tema del matrimonio, nada más permítame decir una cosa. Esto lo refleja muy bien.
Nosotros no estamos polarizando, no estamos generando odio. El primer punto es, se respetan absolutamente los derechos de las personas con preferencias homosexuales. No son preferencias, y es Todo ahí donde de las radica el personas problema. homosexuales, ¿no? Todos vamos a tener derecho a hablar, claro. No, lo que hay que hacer es, hay que ser muy pulcros, hay que ser técnicamente correctos. Casarse no es un derecho, o sea, es un error. El matrimonio es un derecho, es una institución jurídica generadora de derechos y obligaciones. Hay otras instituciones, como tú bien lo planteabas, ahí estaba el concubinato, que era un paliativo al matrimonio que generaba derechos y obligaciones. Ahí están las sociedades de convivencia, que son un paliativo que generan derechos y obligaciones. Es decir, me parece que no conocer la historia de la institución jurídica, minimizarla a grado de contrato y usar argumentos de autoridad, pues sí nos lleva a un ambiente jurídicamente triste, en donde además los números ¿Pero cuál no sería importan. el estatuto jurídico del matrimonio, digamos? Mira, Una institución es una institución es jurídica. social. Es una institución Yo jurídica. también soy abogado. ¿No? Perdón. Está bien. No, está bien. No estoy cuestionando. Soy Es una institución orgullosamente jurídica. abogado, egresado de esta casa de Muy bien. estudios. No, Está te bien. felicito, No puedo colega, aceptar pero que- es una institución jurídica No me anterior queda a que- la Iglesia Católica incluso, porque Pero se la han entonces es una querido tildar. institución Es una institución social. jurídica. ¿Por qué jurídica? Bueno, es una ¿Dónde institución está? jurídica porque tiene un reconocimiento para el derecho de una relevancia social. Y te digo, ¿de dónde viene la palabra matrimonio? Pues de mater, ¿no? ¿De qué viene la palabra Entonces, matrimonio? La lesbianas en los procreación. matters. Bueno, me ¿Cuál sería el permites. inconveniente? Tú estudiaste Derecho Romano y espero que conozcas perfectamente la institución. O sea, se vale decir no estoy de acuerdo con la institución, pero lo que no se vale es decir es un contrato civil. Porque dime tú si es un contrato civil regulado es. en la parte de contratos civiles del Código Civil. Para ¿No? efectos prácticos lo es. Ah, bueno, para efectos prácticos no, para efectos convenientes suyos, compañero. No, o sea, no A ver, confundamos una bueno, cosa con otra. Vamos por partes, ¿sí? Bueno, con respecto a la idea de que es una institución. Ok, hacemos un corte y regresamos con estas gracias. preguntas. Sí, por favor, gracias. Bueno. Regresamos. Bueno, aquí hay varios temas, algunos que quizá nos pueden llevar demasiado tiempo en sus particularidades jurídicas, perdón, pero me parecería quizá más interesante precisarlo, esta naturaleza de la institución. Me gustaría primero la respuesta de Jaime. Bueno, afortunadamente el matrimonio que hemos venido luchando desde hace muchos años hoy es una realidad jurídica. Y esta realidad jurídica no va a regresar por varias razones. Primero, porque los derechos humanos tienen la característica de la progresividad, no pueden ir para atrás, ¿no? Y sobre la base de la igualdad y la no discriminación, esto no puede regresar. Segundo, porque la educación formal de la sexualidad es algo que afortunadamente está avanzando cada día más. Y entonces los mitos y prejuicios van a poderse terminar desde donde tienen que terminarse, desde la educación y desde la niñez. Las nuevas generaciones no permiten, además, regresar tampoco sobre estas ideas ancestrales de que la unión válida solamente es la de hombre y mujer. Y tercero, porque este régimen nos ha demostrado que, bueno, la inestabilidad en la que estamos y en parte se ve reflejada por la intromisión de los ministros de culto en la vida pública, en la vida política y en la alteración y la violación que están haciendo el Estado laico. Cuando esto regrese a su orden, el Estado laico los pondrá en su lugar y entonces los derechos humanos seguirán avanzando. Bueno, a ver, le pedimos unos datos a Diana y regresamos. Totalmente. Sí. Pobres Sí. de los ministros. Bueno, yo solo quería mencionar que, de acuerdo a lo que dice Fernando, es muy importante tener en cuenta la opinión pública. Yo sí creo que escuchar la voz de los mexicanos y lo que nos expresan es súper importante porque eso nos permite partir para construir políticas públicas más adelante. También quiero señalar que nosotros que recogemos estas mediciones desde el 2003, el ánimo de favorecer el matrimonio homosexual también se ha incrementado. Claro, no ha alcanzado el nivel de rechazo, pero también se ha incrementado. Eso no es, les estoy diciendo que estamos pasando del 17 al 43% de aceptación. Si el argumento también es, hay que tener en cuenta la opinión de la gente, la opinión de la pública de las personas, por eso está bien hacer el contraste de México con otros países. Entonces, ¿qué pensarán en Estados Unidos, donde, en efecto, como desde el 2011,
quienes están a favor del matrimonio homosexual ya se incrementó notablemente, y aún así los grupos que lo rechazan dicen, oye, no se debió haber creado la ley, digamos, nacional para imponernos el matrimonio gay si nosotros estamos en contra. Pues no, el argumento de la opinión pública entonces en este contexto dice que sí deberíamos estar a favor. Creo que algo que también, asociado un poco a lo que mencionaba antes respecto a la educación, creo que es vital. Y ustedes me dirán, bueno, Diana, pero aterricemos un poco más esto a México. Pensando en los niveles educativos en México, que son tan bajos, quise contrastar los datos de México en general con el Distrito Federal, que es el espacio donde los niveles educativos son más altos. Y es notable el cambio entre las opiniones. Es decir, México tiende a rechazar, casi el 55% afirma que la unión entre parejas del mismo sexo no es una familia. En cambio, en el Distrito Federal esto se cambia totalmente. Entonces, en el Distrito Federal ya es el 53% de las personas que dicen sí es una forma de familia. Entonces, como que la opinión pública también nos permite agarrarnos de donde nos conviene un poco a cada quien para llenarnos de argumentos. A ver, entonces, Fernando, vamos hacer. rápido. Hay varios temas que me gustaría, entonces les pediría que fueran breves. Muy rápido. Varias cosas que se han dicho que creo que son Yo importantes. haría una precisión con base en el estudio que nos presenta Parametría, que es de su punto más alto de estar a favor, también ellos han sufrido caídas y han tenido una caída, y lo estoy viendo aquí, del año 2013 al 2016. O sea, no es un crecimiento constante, ¿no? Solo para precisar, no hay una constante de crecimiento, y en estadística esto está fluctuando, ¿no? Entonces, una precisión. Pero es estadística. Estoy de acuerdo. Si trazaras una línea de tendencia... Estoy de acuerdo, pero okay. aquí hay una caída interesante. A mí Ahí me está parece el efecto interesante de las estadística. campañas negativas. Bueno, hay una caída estadística, no sé los efectos. Los porque no hice efectos el de las estudio, campañas ¿no? negativas. Segunda parte, a ver, creo que le han dado al punto crucial, la educación sexual de los niños, que es una de las cosas que mueve mucho al Frente Nacional por la Familia. Y lo hemos dicho con toda claridad. Las medidas del presidente pretenden imponer ideología de género en las escuelas, en la educación básica. Que esto sea aplaudido por los grupos que le dan amplitud, yo no la llamaré matrimonio porque para mí no es matrimonio, a la unión homosexual, pues claro, porque en los libros de texto que se están promoviendo y la instrucción ejecutiva se pone a los niños, en proporción a sus edades, a vestirse con roles de género diferentes, ¿no? Y no es falso, ahí están los libros, ahí están los libros, ya lo acreditaron, bueno, la propia Secretaría de Educación lo Por favor, tantito nada más que... Yo creo que también una forma de poder comunicarnos es respetarnos, ¿no? Pero no sobre la Permíteme, no, ahorita cuando tengas oportunidad me corriges, de acuerdo. Ve quién son los intolerantes y quiénes propician el odio y todas estas cosas, ¿no? Segundo punto, ¿no? Ahí está la educación, ahí está la parte, pues claro, si tú educas al niño y le empiezas a meter ideologías y le empiezas a forzar a que el niño se vista de mujer y a que la niña se vista de hombre, estás también, pues, orientando ciertas conductas, ¿no? Dos, la inestabilidad, bueno, la inestabilidad tiene muchos otros factores. Mi compañera que hace estadísticas sabrá que no es una variable que dependa de una sola cuestión, que hay muchas variables en la inestabilidad social, por lo tanto el argumento es al menos irrisorio y falaz. Ministros de culto. Señores, esto no es un movimiento de ministros de culto, somos sociedad civil organizada, como ellos se organizan, como ellos marchan, estuvimos en la marcha, estuvimos sociedad civil. Y te voy a decir una cosa, que se abra el debate de la laicidad. Porque un ministro de culto tampoco es menos ciudadano. Tener una sotana no te hace menos ciudadano. Me sorprende un poco el argumento y lo pongo así de claro. ¿Por qué quienes quieren reivindicar derechos para su causa, luego quieren restarle derechos a otras causas que no son propias de ellos? O sea, un ministro de culto pues es un ser humano que puede dar su opinión. Es más, que en el ejercicio de su conciencia puede opinar sobre lo que no considera o lo que no cree. Si vamos a dar apertura, si vamos a hablar de no discriminación, de igualdad, de derechos humanos, de progresividad, pues yo creo que se vale ser congruentes, ¿no? Pero a ver, una cuestión que a mí me llama la atención. El anterior papa, cuando era cardenal, Ratzinger, polemizó una vez con un filósofo alemán, Jürgen Habermas. Y uno de los argumentos de Ratzinger era la importancia que había de la Iglesia Católica en la formación de la esfera pública moderna. Un tema muy interesante es, por ejemplo, la concepción de San Agustín sobre esta ciudad de Dios, que incluso era capaz de tolerar
no solamente a los creyentes, sino a los no creyentes y a los que tenían credos diferentes. Es una idea de igualdad y de inclusión en la diversidad. ¿Por qué no incluir en la diversidad las preferencias sexuales y otro tipo de diferencias? Yo te diría, al interior de la iglesia, y no soy autoridad eclesiástica, pero al interior de la iglesia Bueno, pero como católico, hay muchos movimientos, ¿no? Sí. Hay muchos movimientos, está incluso, pues, la opinión, por ejemplo, del rector de la Ibero, ¿no? Que dio su opinión y que adelante. O sea, mi punto es, ¿se valen todas las opiniones? No tengamos miedo. O sea, yo no le veo cuál es el temor de que un ministro de culto diga lo que piensa, ¿no? Como al interior de la iglesia no se está teniendo temor. El rector de la Iberoamericana dice, yo no entiendo cuál es la discusión, aquí yo veo que hay homosexuales, o sea, y se hace un discurso y perdón, de este lado no hubo sanción, no hubo recriminación, no hubo de alguna manera censura, pero en esta mesa, por ejemplo, dicen, y esto es culpa de los ministros de culto y tendrán que ser castigados. Pues no, tendrán que ser castigados. Somos tolerantes. Si somos tolerantes aquí. Cada quien tiene su opinión, pero somos totalmente. tolerantes. Pero si estamos hablando de un derecho a la no discriminación, a ser todos incluidos, a ser todos escuchados, pues yo creo que se vale, ¿no? Nosotros planeamos una marcha y con eso mi cierro. pregunta nada más, brevemente, no iba en el sentido de la libertad de opinión, sino que la importancia de la opinión supone que en la deliberación, sea cual sea, exactamente, se permite. En este caso, si hay una deliberación... Mientras no atente contra los derechos de alguien. No, pero si hay una deliberación... No, ese es otro tema, sí es muy cierto. El tema de que simplemente la mayoría... Yo dije deliberación, no dije mayoría. De la deliberación pueda llegarse a un acuerdo, como es, por ejemplo, los matrimonios igualitarios, porque eso no es incluyente, incluso desde el punto de vista de San Agustín. Totalmente, mira, podríamos discutir, yo te diría, la postura es que tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones con una institución, con una figura jurídica diferente, respetando, eso no es discriminación, por eso está el concubinato. Mira, el derecho tiene diferencias, se nos ha olvidado que no toda diferencia es discriminación. O sea, aquí discriminar es porque a fuerza quieren una figura que además, con todo respeto, no es relevante para ellos. Vean los números de cuántos se han casado, 7,000 matrimonios, ¿no? En 5 frente años. a Claro todos, frente a todos los demás. O sea, mira, el tema es muy simple, me parece. Es un tema de, si vamos a decir discriminación, igualdad, pues lo vamos a ejercer. Mira, te pongo un ejemplo muy rápido. Bueno, la marcha del Frente Nacional por la Familia tenía un día, ellos tenían otro día. ¿Qué hicieron los colectivos? Nos vamos y nos paramos enfrente de ellos. El espacio público es de todos y ojalá aprendan a ser tolerantes y a no discriminar. Ellos también se han parado en las marchas gays. Bueno, es rápido porque estamos terminando. Yo quisiera decir muy rápido, aquí se ha mencionado en esta mesa eso de ideología de género. Ojalá desde la UNAM nos explicaran qué es para que vieran realmente a lo que se refieren, porque es una aberración brutal. Segundo, la educación formal de la sexualidad no tiene nada que ver con lo que ellos difunden. La educación formal de la sexualidad es educarnos desde niños, desde cómo cuidar nuestro cuerpo y ayudarnos a entender que no se trata de preferencias sexuales. Se trata de orientación sexual e identidad de género, dos conceptos de los que hay mucho que hablar. Tercero, los ministros de culto están hoy en día sujetos a proceso y vamos a hacer que se cumpla la ley porque estamos en un estado laico. Este país se batió en una guerra, este país decidió hace 200 años la separación entre la iglesia y el Estado y no vamos a permitir que regresen de nuevo a imponernos su ideología en la vida pública y política. De culto es lo que claro, quieren, ¿no? es lo donde bondad, no, hombre, pues qué maravilla. Y cuarto, lo que lo que han hecho los ministros de culto son claras incitaciones a la violencia. Y de acuerdo a la propia Suprema Corte de Justicia, la libertad de expresión no puede incluir ¿Quiénes esos fueron a discursos pintar afuera homofóbicos. del episcopado? Entonces, todo eso es lo que va a hacer que finalmente cuando se restablezca el orden en este país y no lamentablemente en estamos eso, ¿quiénes irrumpen? entonces ¿no? vamos a poder revertir la situación. Lamentablemente estamos terminando. Sin duda es un tema muy importante, sin duda es un tema que evidentemente nos divide como sociedad. Mi opinión es que tenemos que escucharnos todos. Creo en la visión de San Agustín, de que debe haber una ciudad en la que todos podamos convivir, todos podamos escucharnos y, tal como lo pensaba San Agustín, tanto católicos, tanto cristianos como no cristianos y no católicos y no creyentes debemos respetarnos y convivir. Creo que eso es un punto fundamental y espero que podamos retomar nuevamente este tema. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Perdón.